Bueno, damos gracias al Señor por este tiempo de adoración, de alabanza y meditamos en las verdades del Evangelio y nos vemos a nosotros mismos en el espejo de la palabra del Señor y entendemos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y esto nos llena a nosotros de esperanza en medio de un mundo caído, de circunstancias, cambios o pecados. Es la palabra la que nos da esperanza y vamos a ella. En esta tarde les pido que abran sus Biblias en Lucas, el capítulo 16, y mientras llegan a este capítulo 16, quiero introducir esta tarde este sermón hablando de estos personajes que son tan conocidos para nosotros, pero al mismo tiempo, pienso yo en un sentido irónico, tan desconocidos para nosotros, que son los fariseos. Siempre hablamos de los fariseos. Y cuando leemos en nuestra Biblia y leemos los 4 evangelios particularmente, yo imagino que debe ser una conjetura generalizada que el número de fariseos durante el tiempo de Jesús debió haber sido muy grande, porque los encontramos casi en cada página de los evangelios. Son como estos personajes que uno quiere evitar a toda costa, pero sin embargo te los terminas encontrando en todo lugar, ¿no? Detrás de un arbusto, en la casa de un amigo, en el baño público, etc. Y allí estaban los fariseos. Parece que donde iba Jesús, allí estaban los fariseos. Y eso nos puede dar la impresión de que los fariseos tenían un número muy grande en el tiempo de Jesús. Pero sin embargo, la realidad era que había muy pocos fariseos en Palestina en el tiempo de Jesús. Según Josefo, había solamente 6,000 fariseos en el tiempo de Jesús. Eso comparado a toda la población de Palestina era un número muy mínimo. Su porcentaje era mínimo. Y entonces, ¿por qué aparecen con tanta frecuencia en los evangelios? Y la razón es porque a pesar de el bajo número, su influencia sí que llegaba a cada rincón de la sociedad judía. Su influencia era casi omnipresente para los judíos en el primer siglo. Solo para darles una perspectiva general y sencilla de esto, si tú hubieses nacido en Palestina en el primer siglo, en el tiempo de Jesús, te habría sido virtualmente imposible no ser instruido de alguna manera por la enseñanza de los fariseos. Así de importante era su influencia. Sus 480 sinagogas por toda Palestina, sus sanedrines, sus escuelas y academias habían tenido ya una influencia nacional e incluso internacional, porque Pablo se encontró con ellos en sus viajes misioneros. Ellos habían monopolizado la espiritualidad en Israel, la religión en Palestina. Todos les creían, excepto un número ínfimo de otras sectas, pero todos los seguían, todos les creían, porque aparentemente ellos vivían por convicciones que era difícil para los judíos rechazar. Ellos apelaban con sus convicciones y su estilo de vida y su práctica las cosas que los judíos más atesoraban. Por ejemplo, ellos tenían un estricto apego a la ley de Dios. ¿Y qué judío podía decir no a una religión como esta? Ellos mostraban una gran devoción por el templo de Dios. ¿Y qué judío podía decir no a esto? Ellos tenían un gran fervor religioso. Ellos tenían un celo por mantener la tradición de los patriarcas del Antiguo Testamento. ¿Y qué judío podía decir no a esto? Ellos tenían una firme separación, marcaban una firme separación de prácticas paganas para mantener el judaísmo. ¿Y qué judío podía decir no a esto? Esta es la razón por la que todos les creyeron y todos les siguieron. Aparentemente ellos estaban allí y ellos luchaban por la causa judía, que no era otra cosa que la causa de Dios. Y en el corazón de su teología, en el corazón de su práctica, se encontraba la observancia de la ley. La ley. Ellos decían, tenemos que crear una especie de barrera para proteger a la ley del Antiguo Testamento. Y esa barrera fue la tradición.
la tradición de los ancianos. Y ante la pregunta hipotética en el primer siglo, si uno se le acercaría a un fariseo y le preguntara cómo debo adorar a Dios, cómo debo vivir una vida santa, cuál es la mejor forma de vivir para agradar a Dios, ellos responderían por medio de la observancia de la ley y las tradiciones. Y todas estas leyes señalaban a un punto crucial en la mente farisea, que era la pureza ritual. Esto está en lo más minúsculo del corazón del fariseísmo, la pureza ritual. Si quieres agradar a Dios, debes practicar estos rituales, porque de ello depende tu lealtad. Notan, la lealtad pasó de Dios a la pureza ritual. La pureza ritual en realidad se convirtió en el nuevo Dios para los fariseos. Y de esta manera ellos apartaron a la gente del verdadero Dios para sujetarlos a un Dios falso, el de la pureza ritual. Por eso, cuando Jesús apareció en la escena, Él atacó el status quo, es decir, lo que todo el mundo aceptaba como verdadero. Lo que todo el mundo daba por hecho que era la revelación de Dios por medio de los fariseos, lo que todo el mundo pensaba que era lo correcto y no había otra posible verdad. Cuando Jesús apareció, rompió todos estos lazos entre los fariseos y el pueblo. Jesús simplemente los desenmascaró. Él rehusó practicar la fe de los fariseos y Él continuamente estuvo denunciándolos como una mera religión que no tenía más importancia que la religión de los paganos. Y Jesús les dijo: ciegos, hipócritas, mentirosos, necios, religiosos, avaros, egoístas, altaneros, orgullosos, sepulcros blanqueados, serpientes, generación de víboras, insensatos. Estos son algunos de las diatribas que Jesús reservó para los fariseos. Cuando uno lee estas señalaciones de Jesús, parece que estamos leyendo a Martín Lutero dirigiéndose a la Iglesia Católica en el siglo XVI, pero esto es Jesús, a la religión de su tiempo en el siglo I. Así que Jesús no se guardó la más mínima veneración, el más mínimo elogio. Uno podría decir algo bueno deben haber tenido los fariseos, algo digno de imitarse debieron haber tenido los fariseos, ya que enfatizaban tanto la palabra de Dios y la ley y la adoración del verdadero Dios. Y Jesús nos cuenta una historia muy, muy diferente. ¿Y cómo Jesús llamó a los que seguían a los fariseos? A los discípulos de los fariseos, los que eran convertidos en prosélitos. ¿Cómo Jesús los llamó? A 2 veces más hijos del infierno. 2 veces más hijos del infierno. Así Jesús llamó a los seguidores de los fariseos. Ahora, ¿por qué decimos todo esto? Porque eso es lo que nos ayuda a entender la razón por la que ellos, cuando llegamos a Lucas 16:14, la razón por la que ellos se burlaban de Jesús. ¿Por qué ellos se burlaban de Jesús? Porque Jesús fue el único en ese tiempo en desenmascarar a los fariseos. Jesús fue el único con las agallas y con el celo suficiente para denunciar su falsedad religiosa. Nota, si un policía el día de mañana te persigue por ser cristiano, puede ser que ese policía se admire de tu devoción a Dios y sea atraído a los pies de Cristo y deje de perseguirte. Eso puede pasar. Pero si el día de mañana desenmascaras a un religioso, olvídalo. Ese religioso te va a perseguir hasta destruirte encarnizadamente. Esa es la diferencia entre un religioso y un no religioso. Y eso es lo que tenemos en este pasaje, en el capítulo 16. Es el repudio de los fariseos a Jesús. En la frase del versículo 14, se burlaban de él. Como decíamos la semana pasada, no era simplemente una burla, no era un chiste por algo que Jesús había dicho, aunque se basaba en lo que Jesús había dicho, pero era una burla encarnizada, era una burla llena de odio.
Ellos estaban expresando su desprecio ulterior a todo lo que decía Jesús, a todo lo que enseñaba y todo lo que Él practicaba. Y eso es lo que significa, se burlaban de Él, lo estaban despreciando hasta lo último. Y la semana anterior veíamos por qué los fariseos repudiaban a Jesús en el versículo 14. La primera razón era porque Lucas nos dice, eran avaros. Y Jesús acababa de hablar sobre la avaricia en los versículos del 1 al 13. Al inicio del versículo 14 dice, y oían también todas estas cosas los fariseos. ¿Qué es lo que oían? La historia que Jesús contó de el hombre mayordomo infiel y astuto, y cómo Jesús enseñó a raíz de esta parábola cómo debían los discípulos de utilizar las posesiones y las riquezas para ganar amigos en el cielo, y añade principios sobre cómo utilizar las riquezas, ser fiel en lo poco, cómo no podemos servir a Dios y a Mamón, o a Dios y a las riquezas, es imposible, una sola lealtad. Y ya que ellos eran avaros, respondieron con esta burla odiosa a Jesús en el versículo 14. Y la segunda razón encontramos imaginariamente entre el versículo 14 y 15, pero lo que entendemos implícitamente de los fariseos, que cuando apareció Jesús en escena, ellos lo rechazaron, ellos se burlaron de Él porque estaban preocupados. Como leímos en este pasaje de Juan la semana pasada, ellos veían que todos se iban tras Jesús, y esto implicaría un problema y potencial, porque Roma podría venir y quitarles su comodidad. Así que una segunda razón que podríamos añadir allí, porque ellos rechazaron a Jesús, o porque, puesto de manera más contemporánea, porque todo falso maestro rechaza el Evangelio, es porque están preocupados por la influencia de Jesús, la influencia del cristianismo. Y una tercera razón encontramos en el versículo 15. El versículo 15. Y en el versículo 15 Jesús va a decirnos por qué ellos lo rechazaban. Y es porque ellos amaban la admiración de los hombres. Por eso odiaron a Jesús. Por eso lo rechazaron. Porque amaban la admiración de los hombres. Dice el versículo 15. Entonces Jesús les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime abominación es delante de Dios. Y la primera parte es clara, la razón por la que Jesús dice, ustedes son los que se justifican ustedes mismos delante de los hombres. Eso no es otra cosa que amar la reputación, amar la aceptación de los hombres. Notan, esta es la razón por la que ellos odiaban a Jesús, porque Jesús les decía justamente esto. Él les decía lo que eran. Él lo hizo, ustedes se acuerdan en este pasaje importante que no lo leímos, pero lo pudimos haber leído, pero lo vamos a leer. En Mateo el capítulo 23, dice el versículo 4, Mateo 23, 4, porque atan cargas, Jesús hablando de los fariseos, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esto es hipocresía. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Esta era su motivación. Ser vistos por los hombres. Dice, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mancos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. En esto ellos hallaban su gratificación, era la gratificación de los hombres. Jesús les dice, y esta es la razón, ellos amaban la admiración de los hombres. Esta era su motivación ulterior. Y esta es la motivación que se encuentra detrás de todo falso maestro. Todo falso maestro va a hablar muy bonito, pero detrás de esas palabras bonitas hay un amor por la propia reputación. Hay un placer en el corazón del falso maestro por la aceptación de los hombres y el recibimiento, la alabanza y el elogio de las personas. Y al final del versículo 15, creo que Jesús añade otra razón más por la que los fariseos lo rechazaron. Dice al final del versículo 15, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime abominación es delante de Dios. Lo que ellos veían como su mayor logro era la peor abominación
para Dios. ¿Y esto qué muestra? Sino que Jesús hablaba de parte de Dios. Ahí en la mitad del versículo 15 dice, mas Dios conoce sus corazones. Y esto es como Jesús diciendo, yo conozco sus corazones, porque Él los denunció. Él los conocía porque Él podía leer sus pensamientos y podía analizar sus motivaciones. Y aquí está Jesús, Él que hablaba de parte de Dios, y eso es lo que lo hizo tan odioso a los ojos de los fariseos, porque hablando de parte de Dios, Él les decía, Dios los abomina a ustedes. Esta reputación, este elogio humano, esta autogratificación humana para Dios es abominable. En otras palabras, lo mejor que puedes lograr con la religiosidad humana para Dios es lo más detestable que puede existir en este mundo. La palabra incluso tiene una connotación de mal olor, un pésimo olor. Es algo maloliente para Dios. Cuando alguien intenta acercarse a Dios por medio de obras religiosas, es una abominación. Y Jesús añade lo que va a ocupar nuestras mentes y nuestra atención en los versículos 16 al 18 para terminar con este apartado de Jesús. Y estos versículos 16 al 18 continúan con el énfasis que hemos venido notando en los versículos anteriores, pero este es uno de esos pasajes cuando Pedro en el Nuevo Testamento dice, Pablo escribió cosas difíciles de entender. Y nosotros podríamos decir, Lucas o Jesús escribieron o dijeron cosas difíciles de entender. Este es uno de esos pasajes complicados de entender y uno tiene que estudiar y escudriñar y laborar para entender lo que uno piensa es lo que significan estos pasajes, y uno analiza diferentes autores y comentaristas y todos tienen una posición diferente acerca de qué significan estos pasajes. Y les digo esto porque no parece inmediatamente natural cuando ustedes leen el versículo 15 y comienzan a leer el versículo 16, aparentemente son dos temas completamente opuestos y diferentes. Es como si los versículos 16 al 18 hubiesen sido allí puestos por Lucas y no necesariamente Jesús los enseñó en ese mismo contexto. A ver si ustedes pueden notar esta tensión conmigo. Noten el versículo 15. El versículo 15 dice, entonces Jesús les dijo, ustedes son los que se justifican ustedes mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Hemos venido hablando de la avaricia, el amor al dinero, la parábola que Jesús contó, la respuesta de los fariseos burlándose de Jesús y Jesús respondiendo a los fariseos en el versículo 15 con todo lo que hemos mencionado. Y el versículo 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. ¿Se notan que es muy sencillo entender? Y estoy hablando irónicamente por si acaso, y a eso le podemos añadir el versículo 18 para complicarlo más. Dice el versículo 18, y todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con el repudiado del marido, adultera. Y uno tiene que preguntarse cuál es la relación, qué tiene que ver todo esto con el pasaje, con la línea de pensamiento que venimos desarrollando desde el versículo 15. Y no es una respuesta fácil. No es una pregunta fácil de responder, pero algo podemos comenzar a notar en los versículos del 16 al 18, y es un énfasis en la ley. Es un énfasis en la ley, eso es claro aquí. Dice al inicio del versículo 16, la ley y los profetas. El versículo 17 al final dice que se frustra una tilde de la ley. Y el versículo 18, para que comiencen a conectarlo, también habla de la ley. No aparece la palabra ley, pero Jesús cita una ley del Antiguo Testamento. Era la ley sobre el adulterio. Así que los tres versículos de 16, 17 y 18 tienen que ver con la ley del Antiguo Testamento. Ahora la pregunta que debemos hacernos es qué tiene que ver la ley con lo que Jesús viene desarrollando, el tema de la avaricia de los fariseos y cómo Él responde ante esta falsa religiosidad de los fariseos en el versículo 15. Y puede ser que nos ayude un poco si nos adelantamos 1 o 2 semanas
los últimos capítulos del capítulo 16, porque en esta última historia o parábola que Jesús enseña, tenemos la famosa parábola del rico y Lázaro. El rico y Lázaro. Y ustedes se pueden dar cuenta que en esta historia, Jesús obviamente continúa con el tema de las riquezas, ¿o no es así? Las riquezas, ahí está un hombre rico y ahí está un hombre pobre. El rico fue a un lugar de tormento y el pobre Lázaro fue al seno de Abraham, al paraíso, a la presencia de Dios. No fue allí porque fue pobre. Esa no es la idea de Jesús. Ni el rico fue al lugar de tormento porque era rico. Esa no es la idea de Jesús. Ya tendremos tiempo para explicar esta parábola. Pero es notorio y es claro que Jesús sigue con el tema de las riquezas cuando comenzamos a leer el versículo 19 en esta nueva historia. Sin embargo, cuando ustedes bajan su mirada al versículo 29, el versículo 29, noten lo que dice Jesús aquí. Y Abraham le dijo al rico que estaba en lugar de tormento, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganos, a Moisés y a los profetas tienen. Y noten el versículo, allí mismo el versículo 31. Mas Abraham le dijo de nuevo al rico que estaba en el lugar de tormento, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Así que el tema de la ley continúa hasta el final de la historia del rico y Lázaro. Y esto solamente se los digo para confundirlos más, honestamente. Y que ustedes puedan apreciar, si nosotros logramos entender por lo menos estos 3 versículos del 16 al 18. Y creo que parece natural, como decía, que hasta el versículo 15 todo se trata acerca de la avaricia, pero hemos visto ya que es más que meramente la avaricia, es el rechazo de Jesús. Y yo creo que la clave para entender todo este pasaje se encuentra de nuevo en esa palabra del versículo 14, y ellos se burlaban de él. Creo que el tema unificador de todo esto es el rechazo de los fariseos como falsos maestros de su tiempo a Jesús y su ministerio. Se burlaban de él, lo denigraban. ¿Y qué es lo que comienza a hacer Jesús? Jesús comienza a responderles. Jesús comienza a responder en el versículo 15. Y cuando bajamos al versículo 16 hasta el 18, Jesús continúa respondiendo a los fariseos. Es el mismo tema, es el rechazo a la revelación de Dios en la persona de Jesús, y Jesús responde a la crítica de los fariseos. Y lo primero que comenzamos a notar en el versículo 16 es un aspecto enfático en lo temporal. Noten lo que Jesús habla a los fariseos y dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Y continúa: desde entonces el reino de Dios es anunciado. Hasta y desde. Hay un énfasis en lo temporal. Jesús está hablando del fin de una era y el comienzo de una nueva. Aquí él está hablando acerca de la ley y los profetas que han llegado a su término, a su culminación, a su cumplimiento final, para dar paso a una nueva era escatológica, a un nuevo movimiento, una nueva revelación de Dios en el primer siglo. Esto es lo que está marcando Jesús. Jesús dice: vivimos el fin de una era y el comienzo de otra, y ustedes están aquí para testificarlo. Él primero dice que la ley y los profetas, esta obviamente es una referencia a todo el Antiguo Testamento, pero él dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Hasta Juan. Así que podemos considerar a Juan como el último de los profetas del Antiguo Testamento en realidad. Esto es lo que revela este versículo 16. Aunque Juan vivió y fue contemporáneo con Jesús y en realidad fue un personaje transicional entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, podemos decir que Juan tenía un pie en el Antiguo y otro pie en el Nuevo Testamento, pero a juzgar por lo que Jesús dice aquí, Juan fue el último personaje del Antiguo Testamento. Fue el último profeta. ¿Por qué? Porque fue el último profeta en Israel. Este es un asunto cronológico porque el
personaje en la historia de la redención inmediatamente posterior a Juan fue el Mesías. Y con el advenimiento del Mesías inicia una nueva era. Así que todos los que vivieron antes del Mesías son considerados parte de la antigua era, la ley y los profetas o el Antiguo Testamento. Y creo que es una de esas razones, por lo menos está allí, por la que Juan repitió varias veces en Juan 1:27, Juan 1:30, él repitió esta frase, ustedes se van a acordar de esta frase. Hablando acerca de Jesús, Juan el Bautista dijo, este es el que viene después de mí. Este es el que viene después de mí. Él lo repitió 2 veces y Jesús hizo referencia a Juan también, a Juan el Bautista en Juan 5:35 como una antorcha que ardía, pero temporalmente. Y también sabemos que Juan fue parte de la última profecía del Antiguo Testamento. En Malaquías 4:5 se profetiza acerca del advenimiento de Elías, del profeta Elías, antes del día de Jehová, antes del día del Señor escatológico. Y ese Elías, en un sentido, fue Juan el Bautista, que vino a preparar el camino del Señor. Así que estas son las razones por las que Juan fue el último personaje del Antiguo Testamento, como Jesús dice aquí en el versículo 16, pero con esta finalización inicia algo nuevo. Y aquí tenemos en un sentido Jesús, el teólogo, dando una clase de teología. Es mucho más que eso, pero es Jesús hablando acerca de la historia de la redención. Así que en fin, Jesús anuncia la terminación de la ley. Y si algo debió hacer el énfasis de la ley en la vida de los fariseos fue reconocer a Jesús como el Mesías. Porque la ley apuntaba al Mesías. Como Felipe, en Juan 1:45, cuando fue a llamar a Natanael, dice, hemos encontrado al Mesías, de quienes hablaron los profetas o la ley. Él mismo encontró esta conexión ya en Juan 1, pero los fariseos no podían porque estaban ciegos. Ahora, ¿cuál es la nueva revelación? ¿Cuál es la nueva revelación? Noten la segunda parte del versículo 16. Dice, desde entonces, dice Jesús, desde Juan, dice, el reino de Dios es anunciado. El reino de Dios es anunciado. Y aquí Jesús está diciendo, este es el nuevo movimiento, esta es la nueva era escatológica, esta es la era mesiánica. Ustedes están viviendo en la era mesiánica, el reino de Dios ha llegado. Esta fue la predicación de Juan, de Jesús y de los discípulos. Hay un versículo interesante en Marcos, el capítulo 1, el versículo 14, Marcos 1:14, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, y noten lo que dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Estas son las implicaciones de que el reino de Dios ha llegado. Él comienza diciendo, el tiempo se ha cumplido. Es como que está haciendo referencia a una crisis en la humanidad. Una crisis ha llegado a la humanidad. El fin de una era para dar comienzo a otra nueva era. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado y se está acercando. ¿Y cuál es la implicación de todo eso para la gente? Arrepiéntanse y crean en el evangelio. El rey mismo había descendido. El rey del reino de Dios había venido en persona para proclamar este reino, el arrepentimiento de pecados. Así que esta es una crisis iniciada en un punto de la historia de la humanidad y los fariseos esperaban el reino de Dios y ellos tenían la expectativa del advenimiento del reino de Dios. Ellos esperaban al profeta como Moisés que Dios levantaría, según Deuteronomio 18, 15, 18. Ellos esperaban que Dios iba a revertir toda la situación penosa que ellos estaban viviendo bajo el imperio romano. Ellos esperaban un reino, el reino del Dios soberano. Y Jesús aquí anuncia lo que el Antiguo Testamento profetizaba y lo que los fariseos conocían muy bien. Hoy en la mañana leímos un pasaje en Isaías, el capítulo 52, y dice el versículo 7, es importante por lo que tiene que ver con este reino de Dios. Noten
el paralelismo entre Isaías 52:7 y Lucas 16:16. Dice, cuán hermosos son los montes, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice, Sión, tu Dios reina. El tema aquí es el reino de Dios en este versículo 7. El reino de Dios, el anuncio de la venida del reino de Dios. Y estas son nuevas, alegres nuevas, buenas nuevas. Es la palabra en griego en el Nuevo Testamento para evangelio. Y es la palabra que usa Jesús aquí en el versículo 16. Desde entonces el reino de Dios es evangelizomai, es anunciado, es proclamado. Así que Jesús está anunciando el cumplimiento de la profecía de Isaías 52:7 en las mismas narices de los fariseos. Esta es la profecía del cántico de Moisés en Éxodo 15:18. Jehová reinará eternamente y por siempre. Ese era el cumplimiento. Él reinará, Él vendrá a reinar, y Jesús les dice a los fariseos, ya he venido para reinar, el reino de los cielos está aquí y ha llegado. Y entonces añade la última frase en el versículo 16, que es la más difícil de entender para nosotros. Dice al final del versículo 16, y todos se esfuerzan por entrar en Él. En Él es una referencia al reino de Dios, pero debemos hacernos la pregunta, ¿qué significa esto? Todos se esfuerzan por entrar en Él. ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué Jesús dijo esto? Veamos el término entrar, es la palabra biazo, significa literalmente usar la fuerza o usar la violencia. Usar la fuerza o usar la violencia. Y hay por lo menos, les voy a ahorrar la agonía de un estudio tan técnico y académico. Pero hay dos maneras principales de entender este versículo, esta frase. La primera es, y todos los que entran en este reino se esfuerzan por entrar en él. Se esfuerzan, que es más o menos la idea que comunica Reina Valera, la Biblia de las Américas y la mayoría de las versiones que tenemos en la Escritura el día de hoy. Todos se esfuerzan por entrar en él. La idea de un esfuerzo, la idea de una agonía. La palabra biazo es la idea de violentarse uno mismo, porque es un verbo medio, es decir, algo que uno se inflige a sí mismo. Y sería la idea más o menos de que para entrar al reino de Dios, uno tiene que entrar agonizando a este reino. Y esta es una idea que encontramos ya en otros pasajes de la Escritura. Cuando Jesús habla sobre cómo entrar al reino de Dios, bueno, vas a entrar por la puerta angosta, por el camino angosto, no por el amplio. Es una agonía porque uno tiene que morir al yo, como ya hemos estudiado. Uno tiene que renunciar a cualquier posibilidad de competir con la lealtad a Dios. Uno tiene que morir dentro de uno mismo. Y esto es una agonía, es un dolor, es una tribulación interna. Y en ese sentido Jesús estaría diciendo que los que entran al reino de Dios entran en Él, pero deben entrar esforzándose o deben entrar violentándose a sí mismos, muriendo a su propio yo sería la idea. Esta es una forma de entender esta frase. Hay otra manera principal de entender esta palabra y es de que todos son urgidos a entrar en el reino de Dios. Es la idea de una invitación que viene con urgencia. Y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en Lucas el capítulo 14, el versículo 23. Dice, dijo el Señor en esta parábola que Jesús contó, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y que dice, y fuérzalos a entrar. Y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y en este caso, la obra viene de Dios forzando a entrar, por decirlo así, salvando almas para que lleguen a la salvación. Cualquiera de las dos maneras, el asunto es entrar al reino de Dios. Es la salvación. Uno enfatiza la manera de entrar, que es agonizando, y la otra forma de interpretar enfatiza la idea de la invitación.
al reino de Dios. Pero hay una palabra importante allí en el versículo 16, al final en esta misma frase, y es la palabra todos. Todos. Jesús dice, todos se esfuerzan por entrar en Él. Y es aquí donde nosotros podemos comenzar a entender por qué Jesús comienza a hablar de este tema, que aparentemente no tiene nada que ver con lo que ha dicho en el versículo 15 y los versículos anteriores. Esta palabra todos, la palabra paz, paz en griego. Y es lo que yo pienso que Jesús está haciendo aquí. Jesús está respondiendo a la crítica de los fariseos. ¿Cuál habría sido la crítica de los fariseos? No debemos inventar esto. ¿Cuál era la crítica de los fariseos? El capítulo 15, los versículos 1 al 2. Se acercaban a Jesús, ¿quiénes? Todos los publicanos y pecadores, para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Cuál fue la crítica inicial de los fariseos a Jesús? Él recibe a pecadores y los pecadores entran al reino de Dios. Eso no es justo. Solamente los que guardan los rituales de la ley mosaica son dignos de entrar al reino de Dios, no los pecadores, no las prostitutas, no los publicanos. Ellos son los marginados. Pero Jesús les abre la puerta y Jesús los recibe, tiene comunión con ellos. Jesús ha rebajado el propósito de la ley. Jesús está alterando el propósito verdadero de la ley de Moisés y está enseñando que no hay que sujetarse a la ley de Moisés. Esta era la crítica de los fariseos, por cómo Jesús recibía a los pecadores. Y por eso Jesús dice aquí en el versículo 16, y todos se esfuerzan por entrar en Él. Todos, no solo los religiosos, sino los publicanos y los pecadores. Todos. Era la universalidad de la invitación de Jesús lo que llamó la atención tanto de los fariseos, hicieron que ellos critiquen a Jesús. Por eso Él dice, todos, es cierto, esto es lo que yo enseño, esto es lo que yo predico, todos tienen acceso al reino de Dios y se arrepienten. Pero hay algo más allí que debemos añadir. Hay algo más. Y eso nos lleva al versículo 17. Porque aquí Jesús está respondiendo. Y es cierto que todos son invitados, aún los publicanos y los pecadores, pero eso no significa que yo estoy rebajando el estándar moral de la ley de Dios, dice Jesús. Y añade el versículo 17 y dice, pero más fácil. Por eso el término pero, la palabra pero nos llama la atención porque es un adversativo, es un contraste, es como que Jesús está corrigiendo algo del versículo 16. ¿Y qué es lo que Jesús está corrigiendo del versículo 16? La concepción de los fariseos de que Él había rebajado la ley moral de Dios para dar acceso a todos los pecadores marginados. Y Él dice, pero más fácil es que pase en el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Jesús dice, yo no he rebajado la ley de Dios. La ley de Dios tiene su perfecto cumplimiento y aquí Él habla sobre la infalibilidad de la ley de Dios. Literalmente la palabra frustre es caiga. La palabra de Dios, ni una tilde, ni la marca más mínima en el escrito hebreo, una pequeña coma, un pequeño punto, una pequeña señal como una tilde para nosotros en el español, Jesús está diciendo, ni una de estas marcas ni palabras de la ley se caerá literalmente o dejará de cumplirse. Pueden pasar el cielo y la tierra, pueden destruirse, pero la palabra de Dios va a permanecer y se cumplirá a la perfección. Es la eternalidad de la palabra de Dios, es la infalibilidad de la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Y con esto Jesús se asegura, yo creo que la ley se cumplirá a la perfección. El hecho de que viene una nueva revelación no significa que la antigua revelación ha dejado de cumplirse. Hay un perfecto cumplimiento y complemento entre ambos, es lo que dice Jesús. Yo sabía que esto iba a ser como una clase más que como un sermón. Pero tratemos de pensar aquí, porque Jesús añade el versículo 18. Y en el versículo 18 Jesús añade una ley sobre el adulterio. Y dice, porque
Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. ¿Qué significa esto? La ley claramente hablaba sobre el adulterio, prohibiendo el adulterio, y la ley en Moisés había dado la opción a una persona de divorciarse en casos extremos a causa de fornicación, dice Jesús en el Nuevo Testamento. Moisés había dado la apertura para un divorcio solamente en esos casos particulares. Y sucede que los fariseos, conociendo esta ley, habían añadido tradiciones, y parte de la enseñanza de los fariseos y de los rabinos ya para el tiempo de Jesús era que un hombre podía divorciarse de su esposa si la esposa no cocinaba bien la sopa. Era una razón válida para divorciarse. O si un fariseo encontraba a una chica más simpática que su esposa, podía divorciarse. Y esto estaba sancionado por la enseñanza de los fariseos. Y cuando Jesús descubrió y denunció toda esta interpretación, incluso los discípulos de Jesús reaccionaron en otro contexto diciendo, si esto es así, entonces no conviene casarse. Y Jesús responde a sus discípulos en ese contexto. Pero creo que eso nos puede ayudar a entender por qué Jesús añade el versículo 18. Jesús añade el versículo 18 porque la crítica que los fariseos le estaban haciendo a Jesús, Jesús la utiliza para criticarlos a ellos. El asunto con el que venimos discutiendo desde los versículos anteriores era la superioridad de los fariseos por encima de los demás, la religiosidad de los fariseos y por qué los fariseos rechazan a Jesús. Ya hemos dicho por qué eran avaros, porque estaban preocupados, porque amaban la admiración de los hombres, porque Jesús hablaba de parte de Dios. Y aquí tenemos en los versículos 16 al 18, porque ellos ignoraban la revelación de Dios y ellos alteraban la palabra de Dios también, la ignoraban y la alteraban. Así que ellos están acusando a Jesús de utilizar mal y tergiversar y alterar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque está recibiendo a publicanos y a pecadores. Está violando la ley de Dios. Y Jesús dice, ¿esta es su crítica contra mí? Déjenme decirles una cosa. ¿Saben? Los que alteran la palabra de Dios, los que malinterpretan la ley de Dios a su propia conveniencia, no soy yo, son ustedes. Son ustedes. Y déjenme demostrarles. En el versículo 16, ustedes no han reconocido lo que la ley proclama y profetiza acerca del advenimiento del Mesías. Ahora el Mesías está aquí, a quien la ley apuntaba, y ustedes lo ignoran completamente. Así que díganme, ¿quién es el que ignora la ley de Dios? ¿Quién es el que altera la ley de Dios? ¿Ustedes o yo? Porque aquí estoy yo, el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento, y ustedes no me creen. ¿Quién es el que altera o ignora la ley de Dios? ¿Ustedes o yo? Y Jesús añade el versículo 17, la ley tiene un cumplimiento perfecto en todo lo que dice. Y añade el versículo 18, ustedes han alterado la ley sobre el adulterio en el Antiguo Testamento a su propia conveniencia. Y por eso él dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, asumiendo causas ilegítimas para divorciarse de su mujer. Causas que los fariseos tenían como legítimas, Jesús dice aquí y asume estas causas, están en el trasfondo. Jesús dice, no, esas no son legítimas, son causas ilegítimas. ¿Y saben lo que pasa? Ustedes están causando un gran desorden en la sociedad, porque al enseñar esto a la sociedad están solamente multiplicando el adulterio, porque cuando un hombre se divorcia de su esposa por una causa legítima y ese hombre se casa con otra mujer, eso se llama adulterio. ¿Por qué? Porque no tienen libertad para volverse a casar. ¿Por qué no tienen libertad para volverse a casar? Porque su divorcio fue ilegítimo. No fue aprobado por Dios. ¿Y qué pasa con la otra parte? Con la mujer que fue abandonada. Dice, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. También. Y se comienza a multiplicar el adulterio. ¿Por qué? Por una falsa enseñanza de los fariseos sobre la ley en el Antiguo Testamento relacionada al adulterio y al divorcio. Así que al final Jesús les dice, ¿quién es el que altera la ley de Dios?
¿Yo o ustedes? Y la respuesta es clara de Jesús, y creo que eso es lo que une a todo este pasaje. En realidad es una respuesta de Jesús. Y Jesús diciéndonos a nosotros, esto es lo que está detrás de todo falso maestro. Al final, y este último punto, estos 3 versículos, es: los fariseos odian, ignoran, alteran la palabra de Dios para su propia conveniencia. Esto lo podemos ver el día de hoy todo el tiempo. Uno solo puede escuchar un poquito, no es una recomendación, pero uno puede escuchar un poquito a Cash Luna y los versículos que le enseña, y uno fácilmente puede darse cuenta cómo maneja y manipula la palabra de Dios para su propia conveniencia. Y Jesús está denunciándolos, Jesús está desenmascarándolos. Y Él está diciéndonos, esta es la razón por la que ellos se burlaban de Él, porque Jesús hizo esto todo el tiempo. Todo el tiempo estuvo denunciando los falsos maestros de su época. Este es un ejemplo, un modelo para nosotros de lo que debemos hacer en nuestro tiempo. Debemos denunciar las falsificaciones de los falsos maestros. Pocas cosas son más importantes que el discernimiento para la vida cristiana, porque una falta de discernimiento puede llevarte a una vida espiritual desastrosa por seguir enseñanzas de líderes falsos. Enseñanzas de líderes que tienen una aparente sana doctrina, pero con sus hechos niegan todo lo que enseñan exteriormente. Eso es muy peligroso, eso es muy dañino para la iglesia. Y gracias a Dios que Jesús nos muestra la epítome del ejemplo de lo que significa ser fiel a la verdad y comunicar la verdad y hablar con la verdad en amor, pero hablar la verdad sin tapujos, sin disculpas, y simplemente el pulso del amor que corría por sus venas, por su pueblo y por sus discípulos, le hizo decir todo esto acerca de los fariseos. Y el tema no termina allí, porque la línea del pensamiento continúa con la historia de Rico y Lázaro. El Rico y Lázaro va a ser una historia interesante porque comunica varias cosas que nosotros no sabríamos si no fuese por esta historia del Rico y Lázaro y nuestra teología acerca de qué es lo que sucede con una persona cuando muere, inmediatamente cuando muere. Y esta parábola o esta historia responde esa pregunta. Pero más allá de eso, porque Jesús sigue pensando en los fariseos y en los escribas. Así que los discípulos que estaban allí debieron haber entendido claramente lo que Jesús estaba diciendo. Ellos entendían que estaban ante el advenimiento del Mesías, el inicio de una nueva era. Y con esto los fariseos habían quedado sin piso. Jesús había lanzado un dardo del que ellos no podían defenderse. Fue simplemente mortal para ellos. Y yo no sé si esa fue la razón o la destrucción en el año 70 después de Cristo del templo. Pero por alguna razón, después de la época de Jesús, vemos que los fariseos simplemente se desvanecen en la escena de la historia del judaísmo. Alguna influencia van a seguir teniendo por unos años más, pero pronto después esa influencia se va desvaneciendo cada vez más. Y creo que en gran medida se debe a las retóricas que Jesús reservó para los fariseos, que fueron tan claras, fueron tan dolorosas para ellos, tan llenas de discernimiento, que cualquier cristiano en el primer, segundo, tercer siglo leyendo estas palabras de Jesús habría entendido de qué se trataba esta falsa religión. Y nosotros solo debemos pensar, los peores ataques de Satanás vienen dentro del regalo de la religión. Los peores ataques de Satanás vienen dentro de un regalo de la religión. Y Jesús, confrontando a los fariseos, es el vivo ejemplo de esto. No es solamente que ellos ignoraron la verdad de Dios, no es solamente que ellos fueron indiferentes, es que ellos fueron hostiles a la revelación de Dios y a Jesús, y terminaron destruyendo su vida en la cruz. Bueno, vamos a cerrar allí, vamos a terminar, y la semana próxima, si Dios quiere, vamos a comenzar la historia del rico y Lázaro. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, por nuestro efímero
intento de intentar entender cosas que van más allá de nuestro conocimiento, nuestra limitación para entender o para explicar con excelencia tu palabra, pero en medio de todo está tu Espíritu que nos ha dado la convicción de que esta es la palabra eterna de Dios y que Jesús es quien está hablando aquí, revelando cosas que para nosotros son como un tesoro que debemos guardar en el corazón. Y nos da un retrato de lo que son los falsos maestros y cómo se comportan en medio de la sociedad y cómo engañan al pueblo, posiblemente incluso al pueblo tuyo, de entre los que tú has elegido. Y rogamos que tú nos libres de esta influencia, nos libres de el ataque de falsos maestros, nos libres de la herejía, que libres a esta iglesia de divisiones por influencia de falsos maestros, ya sea con sus enseñanzas o con su falsa piedad, como en el caso de los fariseos. Que tú libres, Señor, a esta congregación y los corazones de los hermanos de esta congregación, para que todos tengamos solamente la palabra de Dios como nuestra única lámpara que va frente a nosotros y que nos permite ver el camino por el que debemos seguir. Gracias, Señor, porque esta es tu palabra y es la revelación que ha venido por medio de Cristo Jesús a nosotros. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.